Saludos y bendiciones, hermanos, hermanas. Desde México, mi nombre es Damari González, pastora en el Interglobal, ministerio bajo la cobertura apostólica de Pastora Rita Cabezas. El día de hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Atendiendo al llamado profético y conociendo las estrategias de tu enemigo. Quiero comenzar este podcast citando 2 Corintios 2:11, que nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En meses anteriores hemos compartido podcasts enfocados al libro Conquistemos Territorios de la pastora Rita Cabezas. El día de hoy yo haré referencia a este libro en sus 2 últimos capítulos. El primer capítulo de este podcast es el capítulo 6, que lleva por nombre Descubriendo estrategias enemigas. En esta parte del libro, la pastora Rita nos hace un llamado de atención y nos dice que necesitamos estar informados de las estrategias de nuestros enemigos. Nos refiere que es necesario que sepamos cómo está organizado el enemigo y cómo funciona. Dentro de los mensajes que hemos compartido anteriormente, podemos ver cómo Dios utiliza nuestros dones para comunicarse con nosotros o para compartir un mensaje para la conquista territorial. Y en este capítulo vemos que lo que Dios quiere comunicarnos es cómo se está organizando nuestro adversario, cómo planea sus maquinaciones en nuestra contra. Muchos de nosotros desconocemos o desconocíamos que Dios nos quiere mostrar las estrategias que el reino de las tinieblas ha tramado contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestro territorio. Pero a través de la palabra podemos ver que desde tiempos antiguos Dios se ha revelado a los profetas para darles a conocer los planes de sus enemigos. Y esto lo podemos ver en 2 de Reyes, capítulo 6, del verso 8 en adelante, donde Dios revela al pueblo de Israel a través del profeta Eliseo las estrategias de Ben-Hadad, rey de Siria. Dios mostraba a Eliseo cómo actuar y cómo moverse para evitar el ataque de los sirios. Y aún el rey de Siria en algún momento llegó a pensar que dentro de su campamento había un traidor. En palabras de la pastora Rita nos dice que Dios estaba burlando los planes del rey de Siria al interceptarlos y revelarlos a Israel. Y nos sigue diciendo que Dios continúa desenmascarando al enemigo de su pueblo. Si el profeta se dispone, Dios le revela las estrategias territoriales del enemigo. Y como vemos en lo que pastora Rita nos dice, cada uno de nosotros, profetas o aquellos que han propuesto procurar profetizar, tienen que disponerse a ser mensajeros de Dios y que Él utilice sus dones para revelar estas estrategias. Ahora, siguiendo en el capítulo 7, lleva por nombre Llamado profético a guerreros. Me parece muy importante compartir algunos puntos de este mensaje que comparte pastora Rita en este capítulo. Un mensaje dado por Dios a aquellos guerreros que Dios ha llamado, y nos dice que ha llegado el tiempo de levantar su ejército. Nos dice que Él nos llama, que llama a sus soldados para prepararse y someterse a su autoridad como comandante en jefe del ejército de Dios. A través de este libro hemos visto que Dios ha llamado guerreros a conquistar territorios. En el cuaderno de Liberación 3, escrito por Carla Olsen, Rita Cabezas y Francisco Jiménez, en la hoja 10 vemos que la conquista territorial es ganar determinado territorio a través de la guerra espiritual. Y nos dice que esa conquista tiene un proceso y organización para someter a las autoridades espirituales de determinado territorio, que puede ser familiar, comunitario, ministerial, entre otros. Entonces, para llegar a ser organizados, para llegar a entender las estrategias y desarrollar nuestros dones,
En el capítulo 7 de Conquistemos Territorio, al cual me estoy refiriendo, a través de Pastora Rita, el Señor nos dice que es necesario ser capacitados, que es necesario que nos entrenemos para esa conquista, para el llamado como guerreros. Casi para concluir este capítulo, Pastora Rita nos dice: todo creyente tiene que ocupar su puesto dentro del ejército del Señor. Y nos dice: pregúntale a Dios cuál es la tarea que Él te asigna a ti dentro de la guerra territorial. Entonces podemos ver que todos tenemos un lugar determinado para guerrear, una guerra territorial que llevar a cabo. Ahora, yo quiero animarle, hermano o hermana, a que comience a preguntarle al Señor justamente eso: ¿cuál es su asignación y en qué lugar le toca comenzar a hacer guerra territorial? Como veíamos, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestra comunidad, ya sea en nuestro ministerio, comience a capacitarse, a pedir las estrategias necesarias para llevar a cabo la conquista y a consultarle a Dios las estrategias de sus enemigos, porque Él no quiere que ignoremos las maquinaciones de Satanás, como lo veíamos al principio de este podcast. Tome la posición en las filas del ejército de Jehová de los ejércitos, ya que aún a sus ángeles el Señor ha posicionado para pelear con nosotros. Y esto también nos lo dice el Señor en esta palabra profética que nos comparte Pastora Rita en el capítulo 7. Les animo a que cumplamos esta comisión. Y concluyo con esta palabra, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, y que podamos atender al llamado que Dios nos hace hoy. Les bendigo, esperando que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.